Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Sea hermoso nuevamente poder estar con cada uno de ustedes. Un miércoles más, ya en este octavo programa, me parece que estamos hablando del misterio de la iniquidad. Amén. Y vamos a empezar inmediatamente, hermanos. Vamos hoy día a tratar de ir avanzando y ya ir clausurando algunas partes que ya tenemos que terminar para empezar. Ya lo más difícil, hermanos, después. ¿Amén? Entonces quiero, antes que todo, primeramente, poder orar y poder pedirle al Señor la guianza del hermano en todas las cosas que nosotros hacemos. La guianza es tan importante. ¿Amén? Así que oramos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, tu guianza, Señor, y también para que cada hermano, Señor, pueda llegar a entender en su espíritu, Señor, la importancia de aprender sobre este tema, Señor, que es un misterio, Señor, que hoy día, Señor, hemos tratado de ir desarrollando ya en este séptimo programa que estamos hablando sobre este misterio de la iniquidad. Señor mío, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor mío, y te pido por cada hermano, por cada oyente, y que esas mentes sean abiertas, ese corazón sean abierto, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y lleve muchos frutos, Señor, para tu gloria. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a empezar con un cuadro que les puse la vez pasada, que terminé, entonces hoy día empezamos. Amén. Entonces, hemos estado viendo, hermano, sobre acuérdense que siempre les dije que íbamos a empezar de atrás para adelante y ya hablamos del inico. Entonces, esta parte de que el inico esa iniquidad se va a reencarnar en el anticristo. Hablamos del inico en sí y hablamos del espíritu del anticristo, que es un espíritu que está lleno de iniquidad. Eso ya lo tenemos ya listo. También hemos hablado un poco de la heredad ancestralmente, o sea, cómo la iniquidad se va heredando ancestralmente. Y le di algunos ejemplos la vez pasada, pero hoy día también le quiero dar otro ejemplo para fortalecer esto. Amén. Y también hemos hablado un poco sobre el pecado de iniquidad, el estado de iniquidad. Y ese ya es la parte humana. Todo esto pertenece, cuando es el estado y la herencia, pertenece a la parte humana. Amén, hermano. Entonces, aquí ya cuando vamos a tratar de ir terminando hoy en el día de hoy, porque ya terminamos la última parte del inico, ya hablamos de la heredad y hoy día vamos ya a ir terminando sobre este pecado de iniquidad, el estado del pecado de iniquidad. Amén. Para que después ya nos quede solamente la parte celestial. Y con respecto a eso, les mostré también otro dibujo que también se los quiero poner para que usted lo pueda tener ahí y lo podamos comprender, hermano, de una manera mejor. Entonces vimos, hermanos, de que la iniquidad, las incursiones de la iniquidad están por varias partes de la Biblia. Pero indiscutiblemente, hermano, la iniquidad en la parte humana empezó a través de un hombre. Fíjese que empezó a través de Caín, y de ahí se heredó, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, que es el plano humano. Amén. Ahora, si usted se da cuenta en este cuadro, cuando hablamos de Caín, es una parte que es el plano humano, pero las otras 5 partes que están los ángeles que tomaron forma humana, que están los Ben Elohim, los hijos de Dios que se le llamaba, que eran los ángeles, y entre ellos estaba Satanás, que era la tercera parte de los ángeles que se fueron en contra del Señor, que tenemos que hablar de los arquitectones que rechazaron la piedra angular, y tenemos que hablar de Jaliel, o sea, el portador de luz, Satanás, que se encontró en él la iniquidad. Entonces, de eso, si usted se da cuenta que hay 5 partes donde fueron incursionadas la iniquidad, y una parte fue incursionada en el plano humano, y todo empezó a través de Caín. Y eso es lo que hoy día quiero ya ir terminando, todo lo que es la parte humana, para que después solamente nos quede la parte celestial.
Y en la parte celestial, hermano, usted ya no existía, claro, existía así, en espíritu. Y ahí son cosas que nosotros tenemos que explicar, porque usted tiene que entender que hay espíritus terrenales y hay espíritus celestiales. Usted es un espíritu, hermano, que el Señor le dio una forma humana, como también hay otro espíritu que el Señor le dio una forma celestial. Entre ellos están los ángeles y otras criaturas que vamos a estar viendo también. Es muy interesante y también para que usted entienda cómo se desarrolló, de a dónde viene esta iniquidad que se encontró en el corazón de Satanás, porque él era perfecto, pero tenía una voluntad propia. Amén. Entonces vamos adelante, amén, para ir comprendiendo un poquito más. Mire, la iniquidad en el plano humano. Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice así: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este fue el momento, se acuerda, de que tanto Caín como Abel, ellos ofrecieron, hermano, un sacrificio, uno de animal, otros de frutos, ¿no? Pero dice que Dios no miró con agrado lo que Caín ofreció, porque había algo en el corazón de Caín que a Dios no le agradó, hermano. No era en sí la ofrenda, en sí, aunque muchos podrían decir también, pero era principalmente lo que estaba en el corazón. Amén. Si se lo leo en otra versión, Génesis capítulo 4, versículo 5, en la versión al día dice así: pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo. ¿Cómo se enoja usted? Se enoja muchísimo. Se enojó muchísimo y andaba amargado. ¡Wow, hermano! Mire, aquí ya las cosas empezaron. Mire, ¿de qué dice la palabra? Dice que nos podremos enojar. Sí, usted se puede enojar, pero dice que no nos podemos airar. No podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra cabeza. O sea, usted se puede enojar, se puede sentir, pero jamás usted tiene que dejarlo ahí. Incluso la tristeza, dice que la tristeza puede durar hasta el anochecer solamente. Entonces, no, hermano, nosotros tenemos que entender esto. Dice que no se agradó Dios por la ofrenda de Caín. Entonces, ¿por qué no se agradó? Entonces, en el momento que no se agradó, dice que Caín, en vez de decir: Señor, ¿y por qué no te agradaste? Fue mi corazón, te pido perdón. No, ¿qué es lo que hizo él? Se enojó. Se enojó, y no poco. Aquí dice muchísimo. ¿Ah? Muchísimo. Y más encima andaba amargado, cabizbajo, casiturnio, melancólico, hermano. ¿Ah? Andaba amurrado, como se le dicen algunos para él. Amurrado, cansado, enojado, así, ¿no? ¿Y qué se cree? Que yo también hice la ofrenda. ¿Y por qué? En vez de hablar con Dios, porque ellos tenían contacto con el Señor. En vez, no. Entonces, vemos de que aquí empezó algo, hermano. Empezó. Y aquí yo quiero que vea esto que le puse la vez pasada sobre la transgresión, los pecados y la iniquidad. ¿Cuál fue la transgresión de Caín? El enojarse, hermano. Porque del momento que él se dio cuenta que no le agradó Dios la ofrenda, él debió haberse dicho, examinado a sí mismo y dijo: ¿y por qué no le agradó? ¿Por qué no pude agradar a Dios? ¿Pero qué pasó? Se enojó muchísimo. Y el enojarse por algo que el Señor tiene razón es transgredir la ley de Dios. Entonces él hizo una transgresión porque fue carnal, hermano. Fue carnal porque se enojó, porque en vez de ir a la presencia de Dios se enojó. Y muchísimo, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que en este primer capítulo que estamos viendo, él transgredió. Hubo una transgresión, hermano. Pero no quedó ahí. ¿Sabe por qué? Porque dice que andaba amargado. Y eso ya no es una transgresión solamente. Ya empezó a ponerse una raíz de amargura dentro de él y empezó el pecado dentro de él. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Y qué pasó después? Mire. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Estamos hablando de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Mire, se lo puse en una versión un poquito más fácil, porque ahí el idioma está un poquito difícil. Entonces, para que usted lo pueda comprender mejor. Génesis capítulo 4, 6, 7, versión al día. Y dice así. Entonces el Señor le preguntó. Paremos. Mire. ¿Quién buscó a quién? ¿Buscó Caín al Señor? No, transgredió la ley. ¿Quién buscó aquí? El Señor a Caín. Muy importante que esto lo entienda. El Señor nos encontró a nosotros primero, hermanos. No, nosotros no andábamos buscando al Señor. Dice que Él nos encontró, nos salió al camino. Aleluya. Entonces, dice así. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Casi turnio, melancólico. Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarte sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¡Guau, hermano! ¡Qué versículo este! Mire, entonces el Señor va y le pregunta, oye, Caín, ¿por qué te estás enojado? ¿Por qué te estás tan enojado, tan amargado? O sea, en vez de ir a mí, ¿no? Y dice, si hicieres lo correcto, ¿y cuál era lo correcto? Ir al Señor. Ir al Señor, Señor, te pido perdón, algo hice mal, seguramente no estuvo bien mi corazón, etc. Entonces, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. O sea, en otras palabras, el Señor le estaba dando la oportunidad de que fuera perdonado, si Él quería solamente. Le estaba dando la oportunidad. Dice, si hicieras lo correcto, ¿cuál era lo correcto? Ir donde el Señor, pedir perdón y seguir adelante. Dice, podrías andar con la frente en alto, no tendrías ningún problema, no estarías amargado, no estarías enojado, no habría problema. Pero si actúas mal, entonces aquí viene la advertencia. Pero si actúas mal, ya no en la transgresión, sino en el pecado, porque de transgresión ya se le convirtió a pecado, como una fiera, refiriéndose al pecado, está listo para lanzarte sobre ti y destruirte. O sea, mire, si tú no te arrepientes, el pecado empieza a tomar lugar en ti como una fiera. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Solamente destruirte. Mas aquí dice, sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían tanto el bien como el mal. Mira, hermano, cuando ellos hicieron esta ofrenda delante del Señor, no era la primera vez que lo hicieron, ellos sabían perfectamente cómo hacerla, ¿no? Entonces, en un momento dado, al Señor no le gusta la ofrenda de Caín, y Él, en vez de preguntarse por qué no le gustó, qué hice mal, qué es lo que pasó, poner su corazón delante del Señor, no lo hizo, se amargó, se enojó, transgredió la ley, después pecó, porque no se quiso arrepentir. El Señor le dijo, si haces lo correcto, pero Él no quiso hacer lo correcto, hermano. Entonces ya el pecado empezó a tomar lugar en él. Sin embargo, le dice, tú puedes dominarlo. O sea, en otras palabras, tú tienes una libre voluntad de creer o no creer. El Señor siempre nos dice, delante de ti te pongo el bien y te pongo el mal. Tú eliges. Delante de ti está la bendición y está la maldición. Tú eliges. Porque todos tenemos una libre voluntad, hermano, y el Señor no se va a meter en la voluntad de nosotros porque Él fue libre. Él no quiere robots, Él quiere gente que de corazón le siga. Amén. Y que lleguemos a ser familia de Él. Amén. Entonces, transgredió la ley. Amén. Hubo una transgresión. Después, aquí dice el pecado. ¿Hubo un pecado? Sí. Amén. Mire, ya no fue solamente de que transgredió la ley porque no se arrepintió. Entonces, pecado. Siguió enojado, siguió amargado, ¿no? Y a pesar de que él podía dominarlo, siguió en ese pensamiento. Entonces, ¿qué le faltaba ahora? Solamente iniquidad. ¿Dónde está la iniquidad aquí? Acá, hermano. Génesis capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, hermanito mío.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Mira, hermano, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Santo Dios. Entonces aquí ya vemos, ya aquí no es una transgresión, ni siquiera es un pecado, aquí ya hay una iniquidad, porque planificó la muerte de su hermano. Lo planificó. Entonces en él se formó, por no arrepentirse, hermano, una iniquidad. Abrió puertas y atrajo esa iniquidad a su corazón. Y empezó a ver cómo mataba a su hermano. Lo invitó al campo y lo mató con una piedra, hermano. Y más encima el Señor va y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él va, más encima miente, hermano, al Señor. En la cara del Señor le dice: no sé, ¿acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Como queriendo engañar al Señor. ¿Lo podremos engañar? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces aquí ya hay una iniquidad. Y él, cuando ya el Señor lo enfrentó, pero ¿sabe? Y le dijo: ¿sabes, Caín? Aquí está la sangre de tu hermano pidiendo justicia. Entonces ahí se dio cuenta que el Señor sabía todas las cosas. ¿Y qué pasó con Caín entonces? ¿Qué es lo que dijo? Génesis capítulo 4, versículo 13 dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Se lo pongo aquí en la Biblia textual y oiga bien lo que dice. Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser cargada. Ok. En unas Biblias dicen castigo. En otras versiones dicen iniquidad. Pero la palabra original, hermano, es iniquidad. Él dijo: grande es mi iniquidad. Porque ya no era una transgresión, ni siquiera era un pecado, ya era iniquidad. Él planificó y matar a su hermano. Y este fue el primer asesinato en la tierra. Esta fue la primera vez que se asesina en la tierra. Imagínense. Entonces él, cuando se dio cuenta, dijo: grande es mi iniquidad. Grande es la iniquidad que tengo por dentro. Grande es. Entonces, esa palabra que se utiliza acá, castigo o iniquidad, es la palabra avón. Avón. Si usted lo quiere ver, ahí está en el diccionario Strong y el numeral es el 5771. ¿Qué quiere decir castigar? Castigo de iniquidad, falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, perversidad, pecado. Amén. Claro, porque la iniquidad es un pecado también, hermano, pero es un pecado ya mayor, es un pecado ya planificado, es un pecado donde tu corazón está contiene tanto odio, tiene tantas cosas que no piensas solamente, no piensas arrepentirse, no, tú vas a hacer, sencillamente quiere hacer justicia por tus manos. Y así lo hizo Caín, mató a su hermano, a su propio hermano, y fue el primer mártir, entonces, Abel, aquí en la tierra. Santo Dios. Entonces, aquí empezó, hermano, la iniquidad en el plano humano. Aquí empezó la iniquidad para nosotros, los seres humanos. Aquí es cuando se desarrolló en Caín. Entonces, Caín conocía que toda iniquidad se pagaba con la muerte, hermano. Él sabía eso, ¿no? Y por eso él mismo declara su sentencia y dice: grande es mi castigo, grande va a ser mi castigo, grande es mi iniquidad. Claro, ¿por qué decía eso? Porque él sabía que la iniquidad se pagaba con la muerte. El pecado se podía arrepentir, la transgresión se puede arrepentir, pero ya la iniquidad se pagaba con la muerte. Imagínense. Entonces, el propósito de la iniquidad, hermano, es que la persona que ataca, en este caso como atacó a Caín, se convierta en una persona inestable en todo sentido, incluso con su propia familia. Y claro, él fue inestable con su propia familia, mató a su propio hermano. Dígame usted, yo siempre he oído de historias, hermano,
Y claro, y conozco historias también bien de cerca, que cuando el familiar se muere, los hijos se pelean a muerte por la heredad. Por eso mejor no tenían nada. Imagínense, ¿cuántas cosas no se han hecho? Entonces, o cuántas cosas no se han cometido cuando el marido o la mujer mata a su cónyuge para recibir el seguro de vida de la persona. Iniquidad. Porque es un asesinato planificado. Terrible, hermano. Entonces el propósito de la iniquidad es que la persona que ataca se convierte en alguien insensible. No importando quién sea. Si es familiar, si no es familiar, si es conocido o no conocido, es una persona insensible. Se convierte en una persona insensible. Entonces, consecuentemente, la iniquidad trae de que tú te sientas solitario, antisocial, inconforme totalmente con todo, rechaza a todos en su alrededor, ¿no? Caín pretendió marcar su propio castigo, porque él dijo, grande es mi castigo, grande es mi iniquidad, aquí el Señor me mata. Pero el Señor dijo, no será así, yo no te voy a matar. ¿Qué hizo el Señor con él entonces? ¿Lo castigó? Claro que lo castigó, porque tuvo que salirse de esa parte donde estaba la parte adámica, hermano, salió de ahí. Y en Génesis capítulo 4 y en el versículo 15 dice, entonces el Señor le dijo, no será así, no te voy a matar. Pues cualquiera que mate a Caín, y ponga atención aquí, y esto lo dijo el Señor, no lo dijo ninguna otra persona, cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matare. Lo reconoce y no lo mate. Siempre se ha discutido qué señal habrá, qué marca habrá tenido Caín. Y claro, se han dicho diferentes tipos de cosas, pero ese no es el tema. Un día se lo voy a responder. Lo voy a dejar ahí con un signo de interrogación o en un paréntesis, hermano. Porque, mire, pueden haber diferentes pensamientos, amén. Pero realmente aquí la Biblia no sale qué tipo de marca, pero sí era una marca donde otros sí podían diferenciarlo para que él no fuera muerto. Ahora, esta iniquidad de Caín tuvo su consecuencia, por supuesto que la tuvo. El Señor no solamente lo marcó y lo echó de esa parte donde estaba, sino sencillamente el Señor también lo castigó en cierta manera. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mire lo que le estaba diciendo. O sea, cuando tú plantes en la tierra, cuando tú plantes tus frutos que eres tan bueno para eso, no te va a crecer nada. En cualquier tierra que tú plantes, no te va a crecer nada. No volverá a tener fuerza lo que tú hagas. Serás errante y extranjero. Serás como un nómade que va de ciudad tras ciudad. Serás errante. No serás ya de esta familia, sino serás errante. Serás echado de acá. Marcado para que nadie te mate, sí, pero errante. Entonces él va a ser errante y extranjero en la tierra. ¿Y qué quiere decir errante, hermano? Yo me fui al diccionario, no se lo puse acá por falta de tiempo, pero errante quiere decir insatisfecho. Serás una persona insatisfecha. La iniquidad crea una insatisfacción, hermano, ¿no? Errante quiere decir no tiene curso. Su alma busca, pero no encuentra gusto. Es alguien inconstante, inconforme. Incluso dice la palabra del Señor de que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, o sea que alguien que tiene doble ánimo quiere decir que es por falta de comunión con el Señor y también es por falta también de que hay dentro del corazón iniquidad que necesita ser desarraigada. Mire, entonces ser errante es ser una persona insatisfecha.
¿Usted está conforme con lo que tiene? No, yo quiero más, dice usted. Amén, mi hermano. No le estoy diciendo que usted quiera más. Amén. Puede querer todo. De repente, de una manera, queremos más. Mire, hermano, si usted me pregunta a mí qué es lo que yo quiero más, hermano, en la iglesia. Ay, hermano, ¿más problemas? No, hermano, son problemas, son una bendición, hermano. Amén. Entonces, dice errante y extranjero. Y una persona insatisfecha que no tiene curso, hermano. O sea, que no tiene su visión clara, que no sabe dónde va, que anda por un lugar y anda al otro. ¿Y cuántos cristianos hay así, hermano? Que van a una iglesia, después van a la otra, después están aquí, después están allá, después están con un pastor, se olvidan del pastor, se van a otro, se olvidan de ese. Entonces dicen, no, mejor me quedo en la casa y por YouTube. Entonces veo un pastor aquí, después un pastor allá, después un pastor por el otro lado. Hermano querido, usted necesita un pastor, usted necesita un papá, usted necesita alguien que lo guíe, necesita congregarse. Porque eso fue lo que fue estipulado en la palabra del Señor. Aunque se enoje conmigo, necesita congregarse. Amén. Es importantísimo. Entonces, seguimos. La iniquidad en el plano humano. Entonces aquí quiero explicar qué es lo que pasó después con Caín. Porque la iniquidad no quedó ahí, hermano. La iniquidad después se multiplicó. Y aquí es cuando ya entramos al código genético de la iniquidad. En el plano humano está la iniquidad que uno es culpable de eso, pero también está esa iniquidad que se traspasa de generación tras generación. Entonces la iniquidad de Caín hace que él lleve en su sangre, hermano, una información de iniquidad, inicua, que puede ser trasladado a sus descendientes. Entonces, la herencia genética, hermano, de la iniquidad de Caín seguirá siempre, constantemente, hasta que esto no sea removido, hasta que alguien diga, no, hasta aquí nomás llegó esto, en el nombre de Cristo Jesús, rechazo, renuncio, en el nombre del Señor toda iniquidad. Pero mientras no se haga eso, eso sigue y se va trasladando de generación tras generación. Esas tendencias, hermano, de iniquidad. Entonces, quiero llevarlo a este versículo bíblico. Mire, aquí vamos a hablar de Lamec. ¿Quién es Lamec? Lamec es un descendiente de Caín. No le puse todo el versículo bíblico, yo se lo quiero explicar. Porque Caín conoció a una mujer y concibió a luz un hijo que le llamó Enoc. Este no es el Enoc que el Señor se lo llevó a la presencia de no es este otro Enoc, ¿ok? Para que le hago el paréntesis para que lo entienda bien. ¿Ok? Este Enoc edificó una ciudad, y de Enoc, dice, nació también Irad. De Irad engendró a Mehujael. De Mehujael engendró a Metusael y de Metusael engendró a Lamec. Entonces, todos eran descendientes de Caín. Ok, pero mira lo que pasó. En Génesis capítulo 4, versículos 19-21, dice, y Lamec, o sea, este descendiente de Caín, dice, tomó para sí 2 mujeres. Mira, aquí empezó el problema, ¿ya? Ya no tomó una mujer, tomó 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. De esto, hermano, tenemos que... Si usted empieza a ver de dónde sale esto, hermano, ¿quiénes son estos los después? Que eran gente que se fueron en contra del pueblo de Israel al final. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ah, mire. O sea, de que hay gente que toca para la iniquidad también. Hay gente que no solamente toca, canta para el Señor, sino hay gente que toca y canta y que atrae el espíritu de iniquidad. Mire, Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Mire, o sea, mire las cosas que salieron de Caín. Primeramente salió una música extraña.
Salieron flautas que no alababan a Dios, sino alababan a sus propios dioses. Salió obra de bronce y hierro y con eso nos llama a la idolatría. De ahí se empezaron a crear los diferentes monitos de yeso, de hierro, que incluso en Egipto también había, y eso llamaba a la idolatría. O sea, de Caín salieron muchas cosas malas, hermano. Muchas. ¿Por qué? Porque había iniquidad en él. Música que no era de Dios, cantos que no era de Dios, melodías que no eran de Dios, idolatrías que no adoraban a Dios. Se hacían diferentes tipos de cosas que no adoraran a Dios. Entonces vemos que de dónde viene Caín, hermano, esa iniquidad empieza a multiplicarse en diferentes formas. Amén. Y también se multiplica como un código genético de iniquidad, porque la muerte de Caín no quedó ahí, sino que eso después siguió multiplicándose en la familia de él y en todos los que no estaban bajo la cubierta del Señor. Mire, Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: y Lamec, descendiente de Caín, dijo a sus mujeres, mire lo que dijo: Ada y Sila, oíd mi voz, dijo, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pónganme atención, dice, pues he dado muerte, asesinó a un hombre por haberme herido. Parece que un hombre que va y lo hirió, y va y él le dio muerte, lo mató, lo asesinó. Y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Santo Dios. Mire, el castigo que el Señor le dio a Caín para protegerlo es de que si alguien lo matara, será vengado él 7 veces. Pero Lamec, que fue descendiente de Caín, dijo, no. Yo ahora digo, o sea, se puso en la posición de Dios, porque eso es lo que le había dicho Dios a Caín sobre los 7 veces. Pero ahora dijo, yo digo Lamec, descendiente de Caín, ya que ha matado 2 hombres, uno por haberme herido y a un muchacho, o sea, un muchacho va a haber sido 12, 13 años, por haberme pegado, también lo maté. Entonces, el que se atreva a hacerme algo a mí, o a mis descendientes, entonces yo mismo lo vengaré y mis descendientes lo vengarán 70 veces 7. En otras palabras, si alguien me llega a matar, entonces 7 por 7, 49, yo voy a matar por lo menos a 490 personas de esa familia. ¿Se multiplicó la muerte o no? Claro que sí. ¿Se multiplicó la iniquidad? Claro que sí. O sea que la iniquidad, hermano, de Caín ahora es peor. En otras palabras, esa iniquidad de Caín se potencializó, fue aumentando. Entonces, ese vector de las tinieblas, hermano, llamado iniquidad, puede unirse a pecados y alcanzar a más víctimas, hermano. Por eso es tan importante que tú lo rechaces, tú lo saques para afuera, lo cortes, los desarraigues de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo dijo, para que no llegue a tus hijos, para que no llegue a tus nietos, para cortar toda iniquidad en el nombre del Señor. Entonces Lamec dio rienda suelta, hermano, al asesinato. Ahí empezó un asesinato, ahí ya la gente empezó, porque acuérdense que uno de los hijos trabajaba el hierro, trabajaba con la espada, entonces era llegar y asesinar. De ahí empezaron las guerras, de ahí empezó a multiplicarse los ejércitos, de ahí empezaron muchas cosas, hermanos, que hasta en el día de hoy estamos peleando también con tantas muertes. Santo Dios. Y no mató a uno, sino mató a 2. Entonces la iniquidad se hace cada vez más grande, más sutil, más peligrosa, crea tendencias pecaminosas más fuertes en ti. Incluso a veces es tan fuerte que muchos cristianos caen justamente en el mismo pecado porque no entienden que en su corazón hay iniquidad y es necesario de acercarte a un pastor, acercarte a tu iglesia para que puedas ser libre de cualquier indicio de iniquidad, para que no seas un receptor de eso. Amén. Entonces la iniquidad, hermano, necesitamos cortar con toda tendencia
¿no? Para que no heredemos esto. Porque si no lo cortas tú, será un día un problema para tus hijos. Y si no lo cortan tus hijos, serán un problema para tus nietos. Entonces ahora tú tienes la oportunidad de cortar con esto. Hermano, Caín no lo cortó, se multiplicó en Lamec. Lamec lo multiplicó en todos los hijos de Lamec, ¿no? Él asesinó sin ningún problema. Y más encima puso una advertencia: el que me haga un daño a mí o a mis familiares por haber matado a esto, entonces yo lo voy a vengar 70 veces 7. Se puso en el lugar de Dios y ahora dice: yo hago esto porque a mí se me place esto, hacer así. Y eso no puede ser, hermano. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos adelante. Entonces, Caín es el progenitor de la iniquidad generacional. Adán, mire, Adán heredó a la humanidad el pecado. Eso está claro. Mas Caín potencializó el pecado al punto de convertir la iniquidad generacionalmente. Porque se trasladó a los familiares de Caín y ellos potencializaron el pecado, lo hicieron más grande, ya no 1, sino 2, y ya no 2, sino 400, ya no 400, sino miles, ya no miles, sino 10,000, hermano. Entonces Caín fue desechado y eso es lo que la iniquidad provoca cuando entra en el corazón. Tú eres rechazado, eres errante. Amén. Entonces cuando la iniquidad entra en el corazón, la persona se llena de soberbia, hermano, como fue Lamec. Él se llenó de soberbia. Que lo mato nomás, y punto. Que me hirió, también lo mato. Que me cayó mal, también lo mato. Entonces una soberbia, hermano. Entonces ya la iniquidad coge el corazón. Coge el corazón. A ver, hermano, mire. Conversemos. Puede ser que usted no haya matado a nadie. Pero sí le ha deseado la muerte a alguien. Usted se tiene que arrepentir de eso. Porque si no se arrepiente de lo que salió de eso de su boca, la iniquidad está a la puerta de tu corazón. A lo mejor no ha llevado las cosas a la práctica, pero sí lo dijo, sí lo pensó, sí estuvo en su corazón. Y si usted no saca eso de su vida, sus hijos y sus nietos van a estar después con el mismo problema. Corte ahora para librar a su familia. Eso es lo que el Señor quiere. En el nombre de Cristo Jesús yo se lo digo. Cuando la iniquidad entra al corazón, entonces la persona se llena de soberbia. La atmósfera de la iniquidad provoca un espíritu del anticristo en ti, que no permite que la persona se vuelva a Dios. Por ejemplo, tenemos personas que no se volvieron a Dios. Caín no se volvió a Dios. Saúl no se volvió a Dios. Judas no se volvió a Dios. Saúl fue rechazado porque creó en él iniquidad en su corazón. Entonces, hermano, si no te vuelves a Dios, la iniquidad no va a coger solamente tu alma, va a coger todo tu ser y te va a dar falta de entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Y óigame bien lo que ya le voy a estar diciendo. Adán fue redimido de su pecado. Cuando Adán pecó, él pecó, pero en él no había iniquidad, porque la iniquidad se desarrolló en Caín. Adán fue redimido de su pecado porque las pieles que fueron cubiertos de denota que hubo un sacrificio. O sea, para que ellos fueran cubiertos de pieles, Dios mismo tuvo que sacrificar un animal para poderlos vestir. Y entonces hubo un sacrificio y ellos fueron perdonados. En sí, cubiertos, hermano. Ahora, claro, en el Antiguo Testamento se cubría de pecado, pero en el Nuevo Pacto el Señor borra los pecados, hermano. Eso es lo hermoso de todo. Es como la obra fue del Señor, el Señor borra los pecados, dice que los tira al fondo de la mar para nunca más volverlos a mirar. El Señor se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos de corazón. Ahora, Adán fue redimido. Este sacrificio, hermano, tuvo lugar
Porque la transgresión y el pecado en su grado de ofensa a Dios pueden ser perdonados, hermano. Cuando hay una ofensa, cuando hay una transgresión, cuando hay un pecado que uno ofende a Dios y uno lo hace, puede ser por ignorancia, por diferentes tipos de cosas, pero uno puede llegar a Dios para pedir misericordia. Más la iniquidad, hermano, y quiero que me escuche bien, la iniquidad en su máxima expresión de pecado no es perdonada. A menos que haya un verdadero arrepentimiento. A menos que haya un verdadero arrepentimiento de todo corazón y que la persona se vuelva a Dios. Ahora, cuando uno empieza a ver los ejemplos bíblicos, casi nadie y muy pocos que estuvieron en iniquidad se volvieron a Dios. Fueron rechazados y nunca más volvieron a Dios. Entonces, en la palabra de Dios, la mayoría de los hombres y entidades celestiales que cometieron iniquidad en su máxima expresión fueron desechadas. Por ejemplo, Satanás, Luzbel, dice, fuiste perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad. Entonces, cuando se halló la iniquidad en él, dice que él fue rechazado, no fue perdonado. En Saúl tampoco fue perdonado. En Judá tampoco fue perdonado. Entonces nosotros vemos, y como de esto hay muchos otros ejemplos dentro de la Biblia, que la gran mayoría que cometieron iniquidad no fueron perdonados porque ninguno de ellos hubo un arrepentimiento sincero delante del Señor. Sino que la iniquidad, ¿qué es lo que provoca? Un corazón de soberbia. Bueno, si no quiere aquí, yo me voy por mi propio camino. Y el problema es que ese camino nos lleva a la perdición. Amén. Santo Dios, hermanos, qué terrible lo que estamos hablando. Entonces, Salmos 32:1 dice así, Salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Santo Dios, qué lindo este salmo, hermano. Mire, aquí ya no está hablando. Este versículo me acuerdo que ya se lo había puesto antes, pero hoy día lo podemos examinar un poquito más. Ya con todo el conocimiento de lo que es la iniquidad, usted ya lo podrá entender mucho mejor. Entonces aquí tenemos la transgresión, el pecado y la iniquidad. Entonces, cuán bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión es perdonada, porque la transgresión es perdonada. Hermano, la transgresión es transgredir la ley por nuestras carnalidades. Usted... mire, yo sé de que tenemos debilidades, tenemos concupiscencia y muchas veces esas carnalidades caemos en nuestras carnalidades, caemos en nuestras debilidades. Ok, si tenemos un corazón contrito y humillado, dice que el Señor nos lo echa afuera, Él nos perdona y nos saca de ese hoyo y dice, sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús y ten cuidado. Amén. Entonces, también es perdonado el pecado, hermano. También es perdonado el pecado. Mire, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Cuyo pecado es cubierto. Aleluya. Porque antes en el Antiguo Testamento, como le decía, el pecado era cubierto, pero hoy día en Cristo, hermano, es borrado. Aleluya. Tu pecado es borrado, hermano. Hoy día tuvimos hermanos que ahí bajaron al bautismo y eso es lo que el Señor hace, dice que el pecado, ¿no?, es cubierto, pero ahora ese pecado es borrado. Nunca más el Señor se acuerda de ello. Y dice, cuán aventurado es el hombre a quien el Señor, y mire aquí la diferencia, no culpa de iniquidad. Aquí no dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor perdona de iniquidad. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, es que la iniquidad, hermano, es algo mucho más fuerte. La iniquidad es algo mucho más potente. La iniquidad es algo que se transmite por generación tras generación. Es una tendencia, hermano, y nosotros, desgraciadamente, cuando no entendemos esto, somos receptores
receptores de ese espíritu, hermano. Porque mire, cuya transgresión es perdonada, la transgresión se perdona, cuyo pecado es cubierto, o sea que también el pecado es cubierto, es perdonado, es olvidado en el día de hoy. Pero cuán bienaventurado es el hombre que el Señor no culpa de iniquidad. Ahora, cuando los hombres allí llegaron al cielo, en Mateo, y el Señor le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Salgan de aquí, hacedores de maldad. Y entonces ellos le responden, pero Señor, no echamos fuera demonios, no sanamos enfermos, no hablamos nuestras lenguas, no hicimos esto, no hicimos esto otro. ¿Cómo nos puedes decir que no nos conoce? Dice, salid de acá, hacedores de iniquidad, ustedes que hacen iniquidad. Entonces ellos fueron culpables de iniquidad. Y aquí me dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. En la iniquidad, hermano, es sencillamente cuando hay iniquidad, cae un juicio, hermano, delante de nosotros, hermano. Porque la iniquidad es ir en un camino sin la ley del Señor. Quien no está con la ley del Señor está contra el Señor. Y es por eso que solamente el Señor reconoce a aquellos que caminan bajo sus estatutos, bajo su misericordia, bajo su compasión, bajo lo que está estipulado en la palabra. Pero si caminamos de otra forma, ¿cómo vamos a ser reconocidos? Estos hombres no fueron reconocidos. Y aquí la palabra me dice de que bienaventurado el varón, tú y yo, hombre o mujer, que el Señor no culpa de iniquidad. ¿Cuándo no culpa de iniquidad? Cuando Él no encuentra iniquidad en nuestros corazones. Cuando la iniquidad no ha cogido nuestra vida, no ha cogido nuestro corazón, no ha cogido nuestro pensamiento, no ha cogido nuestros oídos, no ha cogido nuestra boca, no ha cogido nuestras emociones, no ha cogido todo nuestro ser, no ha cogido nuestra alma, no ha cogido nuestro espíritu. Claro que sí, hermano. Ay, hermano, ¿y usted piensa que el espíritu también puede ser lleno de iniquidad? ¿Qué cree usted? Porque esto es una parte importante, hermano, que hay que comprenderla. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero la palabra también, y ya se lo voy a mostrar, dice de que nosotros tenemos que también ser purificados en nuestro espíritu. Pero ¿cómo usted me va a decir, pero no vive ahí el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo vive en su espíritu humano. Pero su espíritu, hermano, se puede contaminar si usted no lo cuida, hermano. Amén. Se puede contaminar y no crea de que uno está salvo, y desgraciadamente la contaminación del espíritu humano se llama hoy iniquidad. ¿Lo vemos? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Ay, ¿de qué se tiene que limpiar usted? De toda contaminación. Hay algo que contamina, ¿ok? No me refiero al virus. Ese también contamina, ¿no? No me refiero al medio ambiente, ya que todos hablan del medio ambiente, pero hay cosas peores que contaminan, hermano. Peores que el medio ambiente, peores que el virus. Él contamina el pecado, la iniquidad. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, que nuestro espíritu también puede contaminarse. También puede contaminarse. Cuando aquí la palabra me habla de carne, se refiere tanto al cuerpo como en el alma. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos que descontaminarnos tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu, si empieza a contaminarse, es un receptor, se convierte en un receptor de iniquidad. Y en nuestro espíritu, hermano, está nuestra conciencia. Si esta iniquidad contamina tu espíritu, tú pierdes la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Tú ya no sabes por qué camino caminar. Tú ya no tienes una dirección. Tú no entiendes ya lo que es bueno para ti y lo que es malo, según lo que dice la palabra del Señor. Incluso, aunque te la hablen, aunque te la digan, aunque te la pongan ahí encima, aunque te pongan el versículo bíblico, tú vas y no lo crees.
¿Por qué? Porque ya el espíritu está contaminado, tu conciencia, tu entendimiento está contaminado. Es por eso que es tan importante este tema, hermano. Tú no lo puedes dejar, no puedes dejar que contamine tu vida. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Ahora, perfeccionando. Mire, ¿qué cosa tenemos que perfeccionar? La santidad, ¿en qué? En el temor a Dios. Mire, hablé hace unos domingos atrás sobre el temor a Dios. Santo Dios. Hermano, acuérdese lo que le estamos hablando. El temor de Dios es lo escrito, pero el temor a Dios ya es lo práctico. Amén. El temor de Dios es lo que tú lees, todo lo que el Señor aborrece, pero el temor a Dios es cuando tú ya aborreces lo que Dios aborrece. Amén. Pero para eso hay que limpiarnos de toda contaminación en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Ahora, la persona cristiana debe cuidarse mucho porque la iniquidad quiere atacar directamente al espíritu humano. Y quiero que me ponga mucha atención acá. ¿Dónde la iniquidad quiere llegar? No llega solamente a tus pensamientos, no llega solamente a tu oído, no llega solamente a tu boca, no llega solamente a tu alma, donde está el área de tus sentimientos, el área de tus emociones, el área de los pensamientos y el área de la voluntad. No, la iniquidad tiene un propósito. La iniquidad, el propósito que quiere es entrar a tu espíritu. ¿Por qué? Porque si entra a tu espíritu, ahí mismo te puede hacer jaque mate. Ahí gana ese espíritu, porque te deja sin conciencia y sin entendimiento. Cuando, por ejemplo, hablamos del atrio, eso es el cuerpo. Amén. Cuando hablamos del lugar santo, eso simboliza también el alma. Pero cuando hablamos del lugar santísimo, eso simboliza el espíritu humano. Entonces, hermano, ¿dónde quiere llegar la iniquidad? En el plano humano es llegar a tu espíritu, porque ahí también Dios llega con el Espíritu Santo. Es ahí donde empieza a iluminarse el Espíritu Santo, donde empieza a iluminar tu entendimiento, porque es ahí donde Dios mora en su lugar santísimo. Dice la palabra que Cristo hizo tabernáculo en nosotros, tabernacalizó en nosotros. ¿Y dónde? Es nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde quiere llegar la iniquidad? Justamente ahí, porque llegando ahí y abriéndole esa puerta, entonces Él puede estar seguro de podernos sacar, no completamente. Acuérdense lo que le dije, que la iniquidad no es oscuridad completa, sino es tibieza. Es ponerte frío, es ponerte soberbio, es ponerte una persona tibia, una persona de doble ánimo, una persona que cómoda las cosas al Señor, una persona que no tiene anhelo de evolucionar en el Señor, una persona que sencillamente se mantiene en un nivel cristiano básico. Y no, hermano, no estamos para eso, porque la novia de Cristo tiene que evolucionar. La novia de Cristo, mire, estoy hablando de la novia de Cristo, no estoy hablando de la novia de cualquiera, porque el Señor va a empezar a ver quién es realmente novia. Son aquellos que han entendido que tienen que sacar toda iniquidad de su espíritu, que tienen que rechazar toda iniquidad en su alma y tienen que sacar fuera toda iniquidad que puede estar en las transgresiones de nuestra carnalidad, en nuestro cuerpo. Entonces, esto, hermano, es sumamente importante. Amén. Vamos a ir terminando, hermanos, pero quiero dejarlos entonces con este cuadro. Vamos a ver. Amén. Mire, ¿de qué hemos estado hablando? Ya me parece que este es el 8º estudio sobre ya el misterio de la iniquidad. Hemos hablado ya, en total, hemos hablado de lo que es realmente la iniquidad, su parte etimológica, qué es lo que significa caminar sin ley, anomia, ¿no? Y hemos hablado del inicuo, ¿no? Que estas son
las características de la iniquidad. Hemos hablado del inico, de esa reencarnación de ese espíritu del anticristo que está lleno de iniquidad. Hemos hablado también de la heredad ancestral. La iniquidad se hereda ancestralmente. Hoy día les di un ejemplo sobre Lamec, Caín, y Lamec, que es descendiente de Caín, donde tomó las palabras que el Señor le había dicho a Caín y dijo, no, ahora yo soy como Dios y yo digo, yo mato aquí, yo mato allá, y el que intente hacerme un daño, entonces sufrirá el doble o el triple o 70 veces 7 más. Mire las cosas como son, cómo se va multiplicando la iniquidad. Amén. Y es por eso que hablamos de que es una herencia, hermano. Y es importante que usted y yo hoy día la cortemos, para que nuestros hijos no estén luchando con lo que nosotros hemos luchado. Amén. Entonces, hemos estado hablando de la herencia y hoy día terminamos hablando del pecado de iniquidad. Amén. Mira, estas tres primeras, últimas partes que están aquí en este cuadro, hoy día ya lo hemos terminado. Había muchas otras cosas, hermanos, pero me alargaría demasiado. Entonces ya lo estamos terminando. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo para la próxima vez? Estas dos últimas partes. La iniquidad en el mundo de los espíritus y la iniquidad en la preexistencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya vamos a estar hablando de la iniquidad celestial. ¿Y cuál es la iniquidad celestial? Porque necesito adelantar un poquito esto. Entonces, nuevamente le pongo el otro cuadro para que usted lo entienda ahora mucho mejor. Cuando hablamos de la iniquidad aquí en la parte humana, entonces hablamos de Caín, que es este último cuadro que usted tiene ahí. Amén. En el plano humano. El primer humano, que es de la iniquidad. Caín, Génesis capítulo 4. Y acuérdense que de ahí se heredó, etcétera, hasta el día de hoy, incluso la iniquidad se va a encarnar después en el inico. Pero después está el plano celestial, la parte espiritual, amén, y la parte preexistencial. Y tiene que ver con todo el resto que está acá, con los ángeles que tomaron forma humana, con los Ben Elohim, que son los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás, con la tercera parte de los ángeles que rechazaron y que se fueron en contra de Dios. Se trata también de los arquitectones, algo que tenemos que hablar, que dice que rechazaron la piedra angular, que dice en Salmo, y también, por supuesto, se trata de Geliel, o sea, Satanás, el portador de luz, que también dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él la iniquidad. De esto vamos a estar hablando ya la próxima semana. Ya hemos dejado el plano humano y nos vamos a ir cómo era la iniquidad, cómo se desarrolló la iniquidad allá en la parte celestial. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿No? Porque ellos cayeron. Todo esto lo vamos a estar viendo. Amén. Oramos entonces al Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús porque hemos podido avanzar, Señor mío, en este tema. Yo te pido, Señor mío, de que seas tú con cada uno de nosotros. Señor, yo imploro al Espíritu Santo de Dios que nos dé entendimiento para que nos podamos examinar dentro de nosotros si ha habido cabida a la iniquidad. Señor mío, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y rechazamos, anulamos, desarraigamos todo árbol que el Padre no ha plantado, sino que todo, Señor, lo que tú no has plantado hoy día se desarraiga en el nombre de Cristo Jesús. Se desarraiga de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de nuestras almas, Señor, que no toque en absoluto nuestro espíritu, Señor Santo, sino que nos descontaminamos hoy día, Señor, a través de la oración, a través de la santidad, a través de conocer más de tu palabra, Señor Santo, aleluya. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos ser hijos tuyos y que seamos verdaderamente libres, reconocidos por Él, porque no ha habido cabida a la iniquidad. Señor mío, yo te doy gracias, Señor mío, y te pido que tú bendigas a cada hermano
a cada oyente en el nombre de Cristo Jesús. Que nos apartemos del camino de Caín. Que nos apartemos, Señor, del pecado de la iniquidad. Que nos apartemos de las inclinaciones, Señor Santo, de la iniquidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y como siempre, nos estamos viendo ya el próximo miércoles, avanzando ya en este tema tan importante que es el misterio de la iniquidad y donde vamos a estar viendo ya el lugar celestial. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.